Muy bien. Que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Un gusto para mí poder dirigirme a todos los estudiantes del Instituto de la Gracia a nivel mundial. Es un privilegio poder ser participante de este instituto. Y esta tarde vamos a ver el tema que tenemos acá en la lección número 9, como de la carta a los romanos, como es ¿qué no debo hacer para ser salvo? Ese es el tema de esta tarde. Les saluda el pastor Juan José Zelaya y estoy muy contento de poder ser su mentor en esta preciosa tarde. Gracias, hermanos. Para ello vamos a orar brevemente. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de poder iniciar nuestra clase de este día. Gracias por estos estudiantes diligentes que tú estás preparando para tu gloria y para tu honra. Señor, bendice tu palabra, Señor, y danos claridad en nuestra mente. Ilumínanos, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y poder entender estas verdades bíblicas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Queridos hermanos, vamos a tocar el tema ¿qué no debo hacer para ser salvo? Ustedes en la lección anterior vieron qué debo hacer para ser salvo, pero hoy vamos a tocar qué no debo hacer para ser salvo. Vamos a exponer las respuestas falsas al evangelio. Eso vamos a hacer. Hermanos, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Qué precioso, hermano, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Es un libro precioso. Pero, ¿qué dice la Biblia? En 2 Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si ustedes leen un poquito más atrás de este versículo, el versículo 15, a mí me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, las escrituras son suficientes para la salvación, son suficientes para el primer tiempo de la salvación, pero también son suficientes para el segundo tiempo, que es la santificación. ¿Cómo? Bueno, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Enseñar es instrucción de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es correcto, para redarguir. Esta es instrucción en lo que no está bien. Para corregir es instrucción en cómo hacerlo bien. Para instruir, instrucción en cómo preservar lo bueno. Entonces la escritura, hermano, son suficientes para la santificación, ¿verdad? Son suficientes. Por eso dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué tremendas palabras del salmista, hermanos. Muy bien, entonces vemos que la palabra de Dios, hermanos, las escrituras son suficientes para la salvación, para la santificación, para, hermanos, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero en esta tarde comentar sobre las 4C del estudio bíblico. Qué importantes son las 4C del estudio bíblico. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque, hermanos, muchas veces nosotros sacamos pasajes fuera de contexto. ¿Cuál es la primera C del estudio bíblico? Bueno, la primera C es el contexto. Es la primera C del estudio bíblico. ¿Qué significa esto de contexto? Que cada versículo de la Biblia se encuentra en un contexto particular. Un versículo tiene que ser
entendido en relación a todo un pasaje. Voy a poner un ejemplo, hermanos, para que usted entienda esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue un ser creado. No sé si ustedes han escuchado ustedes eso, pero así dicen los testigos de Jehová. Y utilizan un pasaje que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue un ser creado y utilizan este pasaje. Este pasaje está fuera de contexto, hermano. Ellos no han entendido lo que el pasaje dice, hermano. ¿Por qué decimos que está fuera de contexto? Bueno, en primer lugar, que ustedes ven la palabra primogénito no siempre quiere decir el primero creado. No, hermano. La palabra primogénito también tiene que ver con composición. Pero si ustedes ven el contexto del pasaje, ya en el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, dije que la palabra primogénito no siempre quiere decir el primero, hermano. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, vámonos a Primera de Crónicas, por favor. Usted puede corroborar o anotar los pasajes. Primera de Crónicas, capítulo 5. Voy a leerles un pasaje. En Primera Crónicas, capítulo 5, dice, verso 1, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Y dice hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. O sea, ¿quién ocupó el lugar de primogénito? Fue José, hermano. Él tomó la preeminencia, lo mismo Jesucristo. ¿Qué significa preeminencia? Significa que Jesucristo ocupa el primer lugar o rango en todas las cosas. Estamos hablando de que él ocupa el primer lugar. No estamos hablando del primer creado, hermanos. No, es el lugar que él ocupa. Él es la imagen, la semejanza original, la réplica del Padre, hermano. Entonces, cuando hablamos de contexto, estamos hablando quién es el autor del libro, los destinatarios, cuál es el tema principal, cuándo fue escrito, qué estilo literario, su significado, desde dónde fue escrito, su propósito. Estamos hablando del contexto. Pero después vamos a ver el contenido. ¿Qué significa el contenido, hermanos? El contenido es cuando hacemos un estudio minucioso, hermanos, en su contenido, en los verbos, los sustantivos, las preposiciones, en qué modo, en qué tiempo, si es un imperativo, etcétera. Tenemos que hacer un estudio minucioso de cada palabra, hermanos, que nosotros leemos en las escrituras. Pero también, hermanos, tenemos otra sede del estudio bíblico, que es compare. Si ustedes notaron, yo comparé escritura con escritura. Hermano, compare con otros versículos relacionados al pasaje. Por ejemplo, Apocalipsis 12. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el sol? ¿Quién es la luna? ¿Quiénes son las estrellas? Y si yo hago una comparación con otros pasajes de la escritura, hermanos, como por ejemplo Génesis 37, en donde José tuvo un sueño y vio que el sol, la luna y 11 estrellas cayeron, hermanos, a sus pies. Entonces, ¿qué representan las 12 estrellas, las 11 estrellas? Representan a la nación de Israel. Es la nación de Israel. Entonces, hermanos, debemos de comparar escritura con escritura para llegar a conclusiones correctas. Cuando hablamos de conclusión, de concluye, es algo lógico, es algo bíblico, algo que tiene sentido. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, para entender las escrituras, las 4 C del estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, hermanos, hemos visto en la condición para recibir la salvación. Ustedes vieron en la clase anterior cuál es la condición bíblica para ser salvo. Bueno, en Hechos 16, versículo 31, el carcelero de Filipo hizo una pregunta: señores,
¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijeron, hermanos? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la condición bíblica para ser salvo? Cree, hermano. Pero también en Juan capítulo 20, versículo 31, hermanos, dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, este fue el propósito por el cual se escribió el Evangelio de San Juan. Hermanos, para que la gente crea. Si usted hace una lectura del Evangelio de San Juan, usted, hermanos, va a poder observar en el Evangelio de San Juan que cuál es la condición para ser salvo. Si yo les dijera, búsquenme en el Evangelio de San Juan cuántas veces está la palabra aceptar, acepte a Cristo, cuántas veces está la palabra acepte a Cristo en el Evangelio de San Juan. Hermanos, sería bueno que leyera el Evangelio de San Juan hoy en la noche y usted pudiera verificar cuántas veces está la palabra aceptar en el Evangelio de San Juan y cuántas veces está la palabra creer en el Evangelio de San Juan. Entonces, hermanos, esa es la condición bíblica, la única condición para ser salvo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en segunda de Corintios capítulo 4, versículo, 3 y 4 está. ¿Cuál es el deseo de Satanás, hermano? El deseo de Satanás es cegar, hermanos, las mentes de los incrédulos, hermanos. Uno de los métodos que Satanás ha utilizado en esta batalla espiritual, hermanos, es propagar evangelios falsos, que la gente no entienda el evangelio, que no les resplandezca la luz del evangelio. Y no solamente a los incrédulos, sino que también Satanás a los creyentes. Hermanos, acuérdense lo que dice 2 Corintios 11, me temo que como la serpiente, versículo 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Satanás se encarga de tratar de, hermanos, de que la gente no, de cegar el entendimiento. El problema es en la mente, hermano, ¿verdad? Y Satanás ha utilizado muchos métodos en esta batalla para propagar evangelios falsificados. Gálatas capítulo 1, versículo número 8, hermanos, dice, hermano, ¿qué dice la Biblia en Gálatas 1:8? Hermano, quiero que lo vean por favor y que lo busquen conmigo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo número 9. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, esto es bien serio. Es bien serio cuando predicamos un evangelio diferente. Hermanos, cuando predicamos un evangelio diferente, vamos a estar viendo ahora en estas épocas, hermanos, algunas verdades en el mensaje, pero cuando tiene que ver con la pregunta crucial, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero decirles que hay mucha confusión. Hay mucha confusión. ¿Por qué? Bueno, necesitamos mostrar cómo uno no es salvo porque estamos en una batalla espiritual. Por eso necesitamos ser estudiantes diligentes de las Escrituras, para que presentemos confiadamente ante el Señor un evangelio fiel a su palabra. Entonces, hermanos, la confusión acerca de la salvación, ¿cuáles son algunas condiciones erróneas para la salvación? Bueno, antes de decir cuáles son esas condiciones erróneas, quiero mostrarles esta lámina en donde hay una declaración de la Biblia cómo se es salvo y cómo no es salva una persona. Veamos la primera, en Hechos 13:39. Dice así: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, mire cómo dice, no pudisteis ser justificados. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí está hablando cómo no es salva una persona.
En él es justificado todo aquel que cree. Imagínense, hermano. Esto está en Hechos, ¿no? Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Aquí está cómo es salva una persona. ¿Y cómo no es salva? Sin las obras de la ley. Miren, hermano, ¿cómo dice? Vámonos a Romanos 4:5. Mas al que no obra, aquí está cómo no es salva una persona. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estamos viendo cómo es salva una persona y cómo no es salva una persona. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos cómo es salva una persona, cómo no es salva una persona. Aquí están los pasajes bíblicos, usted los puede anotar si gusta, pero también hay más pasajes. Efesios 2:8-9. Este pasaje es un pasaje bien trillado, un pasaje bien mencionado por los creyentes, por los cristianos, por las iglesias, y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Aquí está cómo es salva una persona. ¿Cómo no es salva? No por obras, para que nadie se gloríe. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces hemos visto varios pasajes, hermanos, que la Biblia declara cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Cómo no ser salvo. Muy bien. Pero vamos a ver la primera confusión. La primera condición errónea, digamos así, que muchos enseñan que la persona es salva. Observemos. Confusión 1. ¿Cuál es la confusión 1? Creer y ser bautizado. ¿Quiénes enseñan? ¿Quiénes creen en la regeneración del bautismo hoy? Por ejemplo, esta creencia de creer y ser bautizado, que el bautismo en agua tiene gracia salvadora. La mayoría de denominaciones principales como la católica romana, la luterana, creen en el bautismo infantil. Otros creen que si no se bautiza una persona no es salva. Hermanos, quiero decir una cosa, hermano. Acuérdese que el bautismo en agua es un rito que debe de venir después de la realidad de que ya somos salvos. El bautismo en agua es para gente ya salva. No es para gente inconversa. El agua es para creyentes, no para inconversos. Hermanos, el agua no tiene ningún poder regenerador. Si metemos, voy a ilustrarlo así, si metemos un caballo al agua, ¿qué va a salir? Va a salir un caballo mojado. No va a salir algo diferente. Es un caballo mojado, ¿verdad? O sea, así va a salir. Quiero que busquen, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Por favor. 1 Corintios 1, 17. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios. ¿Qué dijo a los corintios? Dice así. Pues no me envió Cristo a bautizar. Observen. Sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que el inconverso necesita? Hermano, lo que el inconverso necesita es el evangelio. Son las buenas nuevas. El inconverso, él no necesita que se le hable del bautismo. No, hermano. Son las buenas nuevas las que el inconverso necesita. Por eso Pablo dijo que a eso lo envió el Señor. No a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces, hermanos, quiero hacer la clarificación. Ahí en sus folletos pueden anotar.
el bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes y no es el medio para salvación para los inconversos. Vuelvo a repetir, el bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes. No es el medio para salvación para los inconversos. Amén, hermanos. Observen, por favor. Vamos a ver en el libro de los Hechos. Hermanos, el eunuco etíope, ¿qué pasó? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea que este hombre era religioso. Volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué fue lo que le anunció, hermanos? ¿El bautismo? No, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy bien, observe aquí cuál es la condición para ser bautizado, hermano. Bueno, vamos a ver cuál es la condición. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la condición para ser bautizado es la fe, es haber creído en el Señor Jesucristo. Esta es la misma condición, hermanos, para recibir la salvación que vemos enseñada en toda la Biblia. El bautismo en agua es para creyentes en Cristo, los que ya han sido salvos. No es una condición para recibir la salvación. Entonces, vemos este ejemplo, ¿verdad? Pues vamos a ver otro ejemplo. De este dan testimonio en Hechos 10:43 todos los profetas. Observen el enfoque del apóstol. Va a enfocar una persona. Aquí está hablando de está hablando de Jesucristo. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que la condición para recibir el perdón de los pecados es haber creído en el Señor Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea que creyeron. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, hermanos, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10, la declaración de Pedro. Pedro, hermanos, habló acerca de la condición para el perdón de los pecados. Y aquí fue muy claro el apóstol Pedro, ¿no? ¿Cuál es la condición para recibir el perdón de los pecados? Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. No les dijo que ellos necesitaban ser bautizados para el perdón de los pecados, para la remisión de los pecados.
Aquellos que creyeron recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo en agua vino después de la realidad, después que fueron salvos por la gracia de Dios. Y ese es un testimonio público de que ellos habían creído. ¿Por qué es significativo que Juan no haya ordenado el bautismo? Hermano, mire, aquí está en Juan 20:31. ¿Por qué? Bueno, porque el énfasis de Juan es que creyeran las personas en Jesucristo. El propósito del libro de Juan es que los lectores puedan recibir la vida eterna por la fe sola en Cristo solamente, ¿verdad? Ese es el propósito del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Hermanos, hemos visto la confusión 1, creer y ser bautizado. Y hemos visto la clarificación. El bautismo en agua no es un medio para la salvación, sino que es un testimonio público de la salvación ya realizada en los creyentes que ya la poseen, ¿verdad? Hermanos, acuérdense que el bautismo es para creyentes, no es para inconversos. Entonces, nos hemos identificado con Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, veamos la segunda confusión. Creer y guardar los 10 mandamientos. Hermanos, esta es la segunda confusión. Creer y guardar los 10 mandamientos. ¿Es esto una creencia común hoy en día? Sí. Veamos, hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver que es evidente que la mayoría, católicos, luteranos, metodistas, iglesias pentecostales, creen que hay que guardar los 10 mandamientos. Aunque la mayoría ni siquiera los recuerda. Si yo les preguntara, díganme el mandamiento 8, ¿alguien me lo pudiera decir de memoria? El mandamiento 8, ahorita, sin ver la Biblia. ¿Alguien pudiera decírmelo? Yo dijera, el mandamiento 7, dígame el mandamiento 7. Hermanos, si no lo sabe, si no lo recuerda, pues, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con un adventista, y el adventista, hermanos, ellos son, su característica es que ellos son, dicen guardar la ley, ¿verdad? Y le pregunté así le dije yo, quiero que me diga el mandamiento 8. Me lo dijo. Y le dije, dígame el 2, me lo dijo. Dígame el 4, me lo dijo. Y así le fui preguntando, pero hubo uno que no lo recordó, hermano. No lo recordó el adventista. Y él estaba ahí luchando, que, permítame. Pues no lo recuerda, no, me dijo. Es que ahorita se me ha olvidado, me dijo. Bueno, veamos, hermanos, por favor, veamos Santiago 2:10, por favor. Busquemos Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice Santiago, hermano? Dice 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, aquí cuando dice la Biblia toda la ley, no solamente se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a los 613 mandamientos. Imaginen que yo le preguntara a usted, dígame el mandamiento 548. Hermanos, no creo que me lo diga. Dígame el mandamiento 325. No creo que me lo diga. ¿Por qué dígase aquí toda la ley? Porque la ley es indivisible. La ley está dividida en 3 partes. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, hermano. Pero los adventistas solo agarran la ley moral, ¿verdad? Pero ella es indivisible, no se puede dividir. ¿Entienden? O sea, hermanos, la ley, creer y guardar los mandamientos. Hermanos, veamos la clarificación. Aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede salvarnos de nuestros pecados. ¿Vieron, hermanos? Aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede salvarnos
de nuestros pecados. La ley es como un espejo. ¿Entiende? El espejo solo me muestra mi condición, cómo estoy yo, pero no me da la solución, hermano. Digamos, si yo estoy despeinado, no me he peinado y en el espejo me veo, el espejo no me puede peinar, solo me muestra mi condición, ¿verdad? Entonces, la ley puede mostrarnos, ¿qué es lo que nos muestra la ley? Que somos pecadores, pero no puede salvarnos de nuestros pecados. ¿A dónde está eso? Vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, mire, hermano, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo me muestra cuán pecador soy yo, hermano, ¿verdad? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y nadie es nadie, hermano. Nadie será justificado. Muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hermanos, la palabra ayo es un tutor. La ley ha sido nuestro tutor para mostrarnos a Jesucristo, para llevarnos a Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Acuérdense que es la condición, ¿va? Cómo una persona recibe la salvación. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces la ley es como nuestro espejo. Puede usar un espejo como una ilustración usted, si usted quiere. Solo le va a mostrar el pecado, pero no lo puede limpiar, ¿verdad? Nadie puede ser salvo por guardar la ley. La ley solamente condena al infractor. La ley no puede justificar al violador de la ley, ¿verdad? Muy bien. Tercera, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos la santidad de Dios, cuán santo es Dios, ¿verdad? Y mostrarnos cuán pecadores somos nosotros. Amén. Entonces ahí estamos, hermanos, el propósito de la ley. Confusión 3. Veamos la confusión 3. Cree y confiesa tus pecados. ¿Han escuchado esto ustedes alguna vez? ¿Quién enseña que los inconversos necesitan confesar sus pecados para ser salvos? ¿Cuántos pecados debe de confesar? Imagínese que usted tenga 40 años y usted diga, tengo que confesar mis pecados. ¿Cree que se acuerda de todos los pecados que ha cometido en 40 años, hermano? ¿Quiénes son los que enseñan que los inconversos necesitan confesar sus pecados para ser salvos? Muchos hoy en día. Muchos. Esto es común entre los evangélicos que no entienden el evangelio, hermano. Muchos usan Primera de Juan 1:9. ¿Lo han escuchado? Primera Juan 1:9. Y lo utilizan como un versículo para la salvación. Y es muy común entre los católicos romanos que deben de confesar al sacerdote los pecados. Otras denominaciones, hermanos, cristianas que son sacramentales. Hermanos, muchos. Primera Juan 1:9, ¿qué dice? Este pasaje no es para inconversos. No es para inconversos. Si usted ve el contexto del pasaje, acuérdense de las 4 C del estudio bíblico. Este pasaje, el Primera Juan 1:9, hermanos, no está escrito a inconversos. Es escrito a creyentes. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón? Óigame bien. Bueno, hermanos, hay una razón por qué y más adelante vamos a verlo más claro. Pero, hermanos, usted observa, este pasaje fue escrito a creyentes. Desde el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 1 hasta el versículo 10, hermanos, no suena que fue escrito a inconversos. Esto es a creyentes, hermanos. Y lo vamos a ver, hermanos. Primera Juan. Dice, este pasaje dice así, miren.
Por favor, vamos a tenerlo listo. Primera de Juan 1 del 3. Y aquí creo que lo tengo yo. Bueno, vamos a ver la clarificación primero. La confesión de pecados es un requisito únicamente para los creyentes, para que puedan ser restaurados a la comunión con Dios, nunca para la salvación del infierno. Miren la clarificación, hermano. La confesión de pecados es un requisito únicamente para los creyentes, para que puedan ser restaurados a la comunión con Dios, nunca para la salvación del infierno. Y vamos a ver el pasaje. Observen el pasaje conmigo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Observen la palabra comunión. Aquí no está hablando de salvación, sino que está hablando de comunión. Y nuestra comunión, mire, Juan se incluye ahí, ¿verdad? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, o sea, ¿quiénes son los únicos que pueden tener este fruto del Espíritu? Son los creyentes. Se ha cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, otra vez la palabra comunión, con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire la palabra andamos. Mire, como Él está en luz, tenemos comunión, otra vez la palabra comunión, el énfasis, ¿verdad? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, aquí se incluye Juan, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. La confesión de pecado es un asunto, hermanos, de la familia de Dios. Pero quiero que veamos la palabra confesar. ¿Qué significa? Confesar en el griego es homologeo, que significa decir la misma cosa, estar de acuerdo, admitir, declarar. Hermanos, si esto no está en su folleto, pueden anotarlo. Ahí esta palabra está hablando de estar de acuerdo, admitir, declarar. Entonces, hermanos, la confesión de pecado es un asunto de la familia de Dios. Es un asunto de la familia de Dios. Es algo entre el Padre Celestial y sus hijos. El pecado nunca causa la pérdida de la salvación, sino que causa la pérdida de la comunión. Acuérdense, la pérdida de la comunión con Dios. Esta comunión es restaurada cuando un creyente confiesa su pecado a Dios, que solo Él conoce. Entonces, hermanos, es necesario que ustedes y yo entendamos esto de la confesión de pecado, que es solo para creyentes. Aquí está esta persona, mire, que pone su fe en Cristo, pone su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el objeto correcto, ese es el evangelio, y recibe el perdón de sus pecados. Ese perdón es el perdón posicional que recibe todo creyente que cree en el Señor Jesucristo. Lo hemos visto en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Ahí está el perdón posicional. Entonces, cuando una persona recibe ese perdón posicional, viene a formar parte, óiganme bien, de la familia de Dios. De la familia de Dios. Hay tres grupos que forman parte de la familia de Dios. Tres grupos en la Biblia. El primer grupo son los santos del Antiguo Testamento. El grupo son los santos de la iglesia. Y el tercer grupo son los santos de la tribulación. Tres grupos forman parte de la familia de Dios. Cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe el perdón de sus pecados, esta persona viene a tener comunión con Dios. Viene a tener y entra a la familia de Dios. ¿Me entiende? El círculo pequeño representa la comunión con Dios, pero el círculo grande representa la familia de Dios. Hermano, cuando un creyente peca, anda en tinieblas, se sale de la comunión con Dios. Sale de la comunión con Dios. ¿Qué debe hacer este creyente? Al salir de la comunión con Dios, no deja ser parte de la familia de Dios. Siempre es hijo de Dios, pero está fuera de la comunión con Dios.
Pero cuando confiesa, si confesamos nuestros pecados, él regresa a la comunión con Dios. ¿Entienden, hermano? Cuando peca, sale de la comunión con Dios, pero siempre es parte de la familia de Dios. Pero cuando confiesa, él regresa a la comunión con Dios. ¿Es el pecado el problema entre un inconverso y Dios? Hermanos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que va a condenar a un inconverso? No creer en el Señor, hermano. No creer en el Hijo de Dios. Hermanos, mire, pero el que no cree, mire, porque no ha creído. Mire, hermano, lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, ¿es el pecado el problema entre el inconverso y Dios? No. El problema es la incredulidad, no creer. El pecado fue juzgado en la cruz. Muy bien. Cuarta confusión. Confusión. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Hermanos, la cuarta confusión nos habla de arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Esta es una enseñanza común hoy en día, ¿verdad? Y muchos están enseñando esto. Es enseñado en muchas iglesias pentecostales, bautistas, la Iglesia de Cristo, lo enseña Billy Graham, pentecostales carismáticos, aquellos que enseñan la salvación por el señorío de Cristo, hermanos, muchos lo enseñan. Veamos, puesto que sus pecados, la clarificación, ya han sido pagados por Cristo, usted debe cambiar de pensamiento, o sea, arrepentirse acerca de creer en algo o alguien que no es Cristo Jesús para la salvación. Hermanos, qué sorpresa sería para usted que no se encuentre en la Biblia que se arrepienta de sus pecados. La palabra arrepentirse, hermanos, viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mentalidad, tener otra manera de pensar o cambiar de mente. ¿Me entiendes? Se puede usar en referencia al pecado, a Dios, a la salvación. Los inconversos son instruidos en la Biblia a arrepentirse, pero nunca se refiere a arrepentirse de los pecados para ser salvos. Volvamos a recordar, hermanos, que el pecado no es el asunto entre el inconverso y Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. Veamos. La palabra arrepentirse es la palabra griega metanoia o metanoeo, que significa tener un cambio de mente o cambiar su manera de pensar o cambiar el propósito. Eso significa la palabra arrepentimiento. ¿Cuántas veces está escrita la palabra en la Biblia que los inconversos necesitan arrepentirse de los pecados para ser salvos? Absolutamente ninguna vez. La exhortación de arrepentirse en el contexto de la salvación nunca se refiere al pecado. No se puede encontrar el arrepentimiento en el Evangelio de Juan. Lo vemos solamente 2 veces en Romanos, pero el contexto no es la salvación. Hermanos, voy a darles una ilustración en la Biblia. Vámonos a Mateo capítulo 21, por favor. Mateo 21. Versículo número 28. Es la parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. ¿Qué vemos acá, hermanos?
Vemos a las rameras salvándose. Ellas creyeron. Vemos a los publicanos salvándose. Ellos creyeron. Iban delante ya, ¿verdad? Viendo esto, ¿no os arrepentiste? ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es dejar hermano, un cambio de mentalidad. Dejo de confiar en lo que yo estaba confiando. Esta es la mano del arrepentimiento. Y la otra mano es la fe, donde yo pongo mi confianza en el Señor Jesucristo. Muchas personas se arrepienten, cambian su manera de pensar, pero no ponen su fe. Entonces no son salvas. Pero cuando una persona pone su fe, hasta ese momento la persona es salva. Entonces, la palabra arrepentimiento es cambio, meta, cambio, neo, mente, ¿verdad? Y aquí está. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Metanoia, cambien de manera de pensar, por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que cambien su manera de pensar, que dejen de confiar en sus obras y pongan su fe en la persona de Jesucristo. Hermanos, el arrepentimiento debe de ser puesto en la categoría de obras. No hermanos, la fe es la única condición que no es obra. Porque usted está confiando en la obra de otro, la obra de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, el arrepentimiento está en la categoría de obras. Muy bien. ¿Cuántas veces está escrito en la Biblia que los incrédulos necesitan arrepentirse de los pecados para ser salvos? Ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Quinta confusión. ¿Cuál es la quinta confusión? Invita a Cristo a entrar en tu corazón o en tu vida. Hermanos, invita a Cristo a entrar en tu corazón o en tu vida. Amigo, ábrele la puerta de su corazón al Señor. Él va a entrar, amigo. ¿Quién está usando esta respuesta incorrecta hoy en día? Hermanos, muchos. La mayoría de los evangélicos, bautistas, pentecostales, es muy común en muchas organizaciones como Cruzadas Estudiantil para Cristo, etcétera. Las 4 leyes espirituales. Clarificación. Cristo Jesús entra en su corazón cuando pone su confianza en Él, no como la consecuencia de invitarlo a entrar. Voy a darles un pasaje que no está aquí escrito en la pantalla, que yo lo utilizo mucho y está en Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice así, Efesios 3, 17. ¿Qué dice? No sé si lo tienen ahí en su Biblia, abran la Biblia, hermano, porque aquí en el Instituto de la Gracia se abre la Biblia, hermano. Dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuándo es que Cristo habita en el corazón de una persona? Hermanos, cuando pone su fe. Para que habite Cristo por la fe. Aquí está bien claro en la Biblia que la condición para que Cristo venga a habitar en el corazón, hermanos, es la fe sola, en Cristo solamente, hermano. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cuándo es que una persona es hijo? Cuando pone su fe. Todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, dice Gálatas, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea, que Él viene a habitar en nuestros corazones cuando ponemos nuestra fe y llegamos a ser hijos de Dios. Dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuándo vino a vivir Cristo en mí? Cuando yo puse mi fe en Él. ¿Y qué de Apocalipsis 3:20?
Fíjense que un día yo tuve la oportunidad de platicar con un director de un instituto bíblico de la denominación a quien yo pertenezco. Y él estaba vendiendo en su librería una Biblia que se llama El Pescador. Y hermanos, le pregunto yo, ¿y esa Biblia para qué es? Es para evangelizarme. Ah, qué bueno. Ya están marcados todos los versículos para evangelizar. Y le hago la pregunta yo, ¿y Apocalipsis 3:20 está utilizado como un versículo para evangelizar? ¿Y saben qué me dijo, hermano? Sí, me dijo. Sí. ¿Cuál es ese pasaje, Apocalipsis 3:20? Hermanos, ¿ya lo han leído ustedes? Ese pasaje, 3:20, dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está hablando este versículo? ¿Cuál es el contexto? ¿Es para un inconverso? No, no, hermano. Aquí está hablando de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, hermano, que no estaba dependiendo del Señor, no tenía comunión con el Señor. Y eso fue repugnante para el Señor, hermano, que hasta dice que quería vomitar, ¿verdad? Te vomitaré en mi boca. O sea, que a él le causaba náuseas el saber que esta iglesia, hermano, estaba fuera de la comunión con Dios. Y Cristo la exhortó y la animó a regresar a la comunión con Él. He aquí yo estoy a la puerta, te estoy llamando. Si alguno oye mi voz, no estaban oyendo la voz del Señor, no la estaban oyendo. Y ya abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, en su contexto, el versículo es una exhortación a creyentes para que tengan comunión con Cristo. No dice nada sobre el concepto de pedir o abrir el corazón. De hecho, este versículo, ni la palabra corazón está en el versículo, hermano. Él está apelando a la iglesia de la Odisea que disfruten una comunión con Él y les extiende, hermano, quieres entraré a Él. Mira, hermano, la palabra, qué importante esta palabra. Entraré a Él, una palabra hermosa, hermano, que significa, hermanos, hacia o estar de cara, frente a frente. Eso significa en el griego la palabra entraré a Él. No es que va a entrar, hermano, sino que es de cara, estar de frente, ¿me entiendes? Porque ya había entrado el Señor a ellos por la fe, ¿verdad? Entonces, hermano, este es un pasaje escrito a la iglesia acerca de la comunión. Cenaré con Él y Él conmigo. Comunión, hermano, ¿verdad? Por eso necesitaban esta iglesia confesar su pecado y empezar a caminar en comunión por fe con el Señor. Hermanos, estas son, mírenlo como dicen, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No está hablando en conversos, es a la iglesia. Veamos el contexto, hermanos. ¿Cuántas veces está pedir en el versículo? 0 veces. Miren, 0 veces. Invitar, ¿cuántas veces está en el versículo? 0 veces. Corazón, ¿cuántas veces está en el versículo? 0 veces, hermano. Entonces, hermano, entraré. Mire, hacia o estar de cara o estar frente de. Mire, hermano. Estas son las 5 condiciones no bíblicas como una persona no es salva. Como una persona no es salva. Muy bien. Vamos a